como ex primer ministro también lo tiene que responder. Vamos a dar ingreso a nuestro invitado del día. Un amigo. Un amigo de la casa. Estoy escuchando un ruido. Sí, yo también, no sé qué es, pero no importa. No sos vos. No Tengo sos vos. estática. Que puede ser. Recibimos a una personalidad, un periodista, personalidad de la radio también. Estamos justamente con Marcelo Virbaje. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Emocionado realmente de estar acá. Hemos hablado tantas veces remotamente, en mi caso desde Buenos Aires, y ahora estar en persona es una emoción. Muchas gracias por recibirme. Contanos, ¿cómo ves a Israel? Un segundo. Sí. Yesh Rash, שאנחנו מקבלים. נכון, איזו רעש שלא יודע מאיפה זה יוצא. Traje el ruido. Trajiste el ruido, sí. Pero הכל בסדר. Bueno, יכולים בסדר לחיות גמור. עם זה. בסדר גמור. a ver, ¿cómo empezamos? Marcelo, a ver, empecemos también un poquito con tu historia personal. Llegaste acá a Israel, ahora estás de visita. Obviamente vamos a contar por qué venís, pero uno de los motivos es para visitar seguramente a tu familia. Perdiste a uno de tus hermanos en un atentado terrorista. ¿Cómo te encontrás con Israel en estos momentos? Y obviamente ese sufrimiento que tuviste hace 10 años. 10 años exactos. 10 años exactos. Bueno, hay un monumento. ¿Cómo recordás ese momento del atentado a tu hermano y cómo ves el Israel de hoy en día? Son dos preguntas muy distintas, porque el dolor del asesinato de mi hermano está en una dimensión indescifrable. Es algo de lo que no me repongo. No hago el duelo. Ni creo que tenga ninguna conclusión al respecto, salvo el dolor. Y el Israel con el que me encontré es un Israel sorprendentemente plácido, en contraste con mi visita, ya no te digo, porque yo había visitado en 2023 antes de la masacre y visité en 2024 en octubre. En octubre yo todavía notaba la crispación. Era un país en guerra, literalmente. Claro. Volaban los misiles, habíamos logrado neutralizar a Nasrallah, y el país estaba crispado, resistente, resiliente, pero crispado. Hoy yo noto, todavía no fui a Tel Aviv, pero en estos días en Jerusalén me sorprendió cómo se volvió a recuperar cierta civilidad, cierto estar en calma. No digamos en paz, toco madera, pero en calma. El recordatorio de mi hermano en el calendario hebreo sería este 31, pero justo coincidíamos mi hermano mayor, que vive en Norteamérica, y un servidor que visitábamos Israel en estos días, y nos encontramos ayer con el rabino Klor en Aisha Torah, en la yeshiva enfrente del Kotel, donde mi hermano Edu enseñaba, Sí. y es recordado por muchos alumnos. Y también estuvo el embajador de Argentina en Israel, Axel Wanish, y se produjo un momento de mucha emoción en recordación de mi hermano. Y ahí sí yo uno lo que era mi hermano con lo que es este país. Mi hermano era un profesor de Torah, pero también un guerrero, en el mejor sentido del término, y dejó tanto a sus hijos como a sus alumnos en una senda de defensa de la libertad y de la identidad judía y de Israel. Y habernos encontrado toda la familia, los hijos de mi hermano mayor, que vivimos en dos países distintos, reunirnos los tres, fuimos al cementerio a la mañana, que es la parte más difícil, porque el recordatorio en la ciudad vieja de algún modo para mí es vital, pero el cementerio es la muerte. Claro. Y tuvo como, no digamos consuelo, pero un momento me sentí reconfortado de encontrarnos ayer en la yeshiva, tantas personas distintas, un embajador, mi hermano es doctor en matemáticas, el rabino Klor, los alumnos, era como un momento de vida, los sobrinos. Y eso, cierro con esto la respuesta, creo que el Israel que veo es un Israel que se puso de pie nuevamente. Hasta ahí, sigamos. Durante la guerra se habló mucho, cada vez que se hablaba de los acuerdos, se habló mucho de la posibilidad de liberar terroristas, etcétera, etcétera. Y lo hablamos contigo también en su momento, pero también te quiero preguntar personalmente, vos, eso desde un lado personal, ¿también lo veías como un peso? tema,
Claro. Más allá de lo estratégico militar. Ahí nuevamente entre lo personal y lo geopolítico. En lo personal, yo no tengo duda de que para el pariente de una víctima, el único alivio, no consuelo, el único alivio posible es que muera el asesino. No tengo dudas. No encuentro ninguna forma de discusión teórica que supere esa verdad. Para el pariente de la víctima, la muerte del asesino es un alivio inconmensurable. Cuando decís que muera en el momento del acto, porque, Por supuesto. ejemplo, porque hoy en la Knesset en Israel se debate la pena de muerte. Es un tema aparte. Yo te hablo de algo empírico. En el momento. Fáctico. Lo mejor que le puede pasar dentro de la tragedia al pariente de una víctima es que el asesino sea inmediatamente eliminado en combate, como ocurrió con los asesinos de mi hermano. Y yo he hablado con muchos deudos de víctimas de actos, no solo terroristas, sino de inseguridad. El alivio insuperable de saber que esa persona, en primer lugar, no va a disfrutar de haberte arrancado una parte de vos. Y segundo, también, que no va a poder repetir el acto criminal. Eso creo que no tiene nada de incivilizado, lo que digo, y que es una verdad indiscutible. Ahora, la liberación, el otro día discutíamos fuera del aire, no, al aire, sobre el tema, ¿cómo se llama? El terrorista que están debatiendo. Barghouti. Yo te lo explicaba, Johnny, eso. No es un posible reconstructor de un Oslo. Es, que no es Mahatma Gandhi. no solo no es Mahatma Gandhi, para mí Arafat nunca fue alguien que pudiera ser un constructor de paz, pero supongamos que Sadat fue militante nazi. Peor que eso no hay. Claro. Pero había en Sadat finalmente un chip, un milagro, un cisne blanco, que pudiera ocurrir en algún otro terrorista. No es el caso. Y ahí yo inicialmente estoy en contra de todo tipo de negociación con terroristas. Pero si vos me preguntás, para salvar a los rehenes que se salvaron, ¿valió la pena? Y yo no me atrevo a oponerme. No me atrevo a oponerme. Si lo veo en el mediano plazo, puede haber sido algo no del todo beneficioso. Pero no me atrevo a oponerme. En el caso de Barghouti, no tengo dudas. Solo vamos a generar más guerra liberando a alguien como Barghouti. Yo coincido con el precio que se pagó, tanto con Golda Meir como con Rabin, como con Pérez, de que Israel no negocia con el terrorismo y no se negocia liberando terroristas. A mí me parecía que esa era una política de Estado menos mala, buena no hay ninguna, infalible no hay ninguna, menos mala que soltar a Sinwar, por ejemplo. Claro. Hoy ustedes hablaban de Ronen, gran periodista, pero hay un periodista, Remnick, que publicó un perfil de Sinwar en el New Yorker, extraordinario perfil, y cuando vos leías eso decías, vos liberás a este y estás liberando la caja de Pandora. Bueno, lo liberaron, definitivamente, creo que fue por Gilad Shalit, que Gilad Shalit, sí. entró entre ellos. En el 2011. Pedido por el hermano que Sí. estaba en casa. Y retrospectivamente nos cuesta mucho ratificar que fue una acción acertada. Por más que pensamos en Gilad Shalit, yo di una charla celebrando la liberación de Gilad Shalit en una institución judía argentina. No lo dudé en ese momento. Pero los que tenemos, en algún aspecto yo no la tengo la suerte, pero los que tenemos la suerte de no tener que rescatar a alguien en el momento, podemos pensar y no tenemos una conclusión. No podemos decir, sí, valió la pena. No lo sabemos. Había un discurso instalado, lo hemos comentado en charlas internas entre nosotros. Aquí en Israel había Se viene un off the record. No, pero aquí en Israel había un discurso instalado, sobre todo en los funcionarios del gobierno, de que jamás no iba a devolver a todos los secuestrados. Y lo hemos conversado en varias ocasiones. Creo que sostenías eso. Sí. No sé si lo has dicho en otro medio o lo has dicho acá, no recuerdo. Apenas si lo tuiteé, yo no creía que jamás fuera a devolver a los rehenes. Por suerte, y eso he tomado siempre la precaución de no estar en ningún lugar en que se puedan tomar decisiones, de ser solo un comentarista. Pero afortunadamente la realidad me desmintió. Yo no hubiera aprobado
en este caso, ningún tipo de intercambio. Repito, gracias a Dios yo no tomo ninguna decisión. Y en ese sentido, se devolvieron, que todavía quedaba el cuerpo de un secuestrado en la Franja de Gaza. ¿Cuál es tu opinión con respecto al acuerdo de paz? Este acuerdo de alto al fuego, por lo menos, con una bajada de línea desde los Estados Unidos. Nuevamente, yo, si hubiera estado en un lugar de poder, que afortunadamente no lo estoy, yo no hubiera acordado nada. Yo hubiera avanzado. Para mí el precedente, fíjense, acá me tienen que reconocer honestidad, porque estoy diciendo que mi perspectiva no se confirmó en la realidad. No, bueno, pero, muchas veces lo hacemos nosotros también. Pero yo hubiera de forma avanzado, diaria. Hubiera avanzado como los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ese precedente es válido. La cantidad de territorio, la cantidad de población es infinitesimal comparada con la Segunda Guerra Mundial. Pero el conflicto es muy similar. Es el islamo-nazismo intentando conquistar el mundo. A Israel ocuparía el rol de Inglaterra, que tenía como aliado en los años 30 y 40, digo 30 por el 39, ¿no? A Norteamérica, que todavía no había entrado literalmente en la guerra. Esta Norteamérica entró lateralmente en el ataque a Irán, pero no en el terreno en Gaza. Claro. Pero es el gran aliado de Israel. Perdóname que te desmienta en esto o que te contradiga, Eddie. Yo no creo que Trump baje línea. Yo creo que son dos aliados como Churchill y Roosevelt. Obviamente, tanto Roosevelt como Trump tienen infinita cantidad de recursos mayor que su pequeño aliado. Pero el rol que juega Israel, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo, es similar al que jugó Inglaterra en el 39. Churchill fue un poco más deliberado incluso. Netanyahu tiene deliberación, pero tampoco tiene alternativa. En Brera, los quieren destruir Israel, no van a destruir Estados Unidos. Claro. Van a destruir a un país más pequeño que Tucumán. Ese rol no es que te baja en línea, es vos tomaste una posición. Y también hay que atender a algo. No es porque sí que Trump es el principal aliado de Netanyahu. Netanyahu tiene un rol en eso. Yo hoy hablaba con otros amigos, ¿no?, que culpaban a Netanyahu. Y le digo, sí, la responsabilidad del 7 de octubre evidentemente recae sobre los hombres de Netanyahu. No la culpabilidad, la responsabilidad. Pero en el mismo tablero tiene el mérito de haber logrado para Israel, luego de esta guerra terrible, una situación geopolítica bastante razonable después del remesón del 7 de octubre. Y aún si no estás de acuerdo con que es bastante razonable, los méritos que haya habido recuperar a los rehenes, si vos le echás la responsabilidad, también lo tenés que responsabilizar de las cosas buenas que han ocurrido. Ahí te quiero preguntar por tu rol en Argentina. En Argentina, no sé, en realidad no se dio tanto justo en Argentina, pero entiendo que sí se dio también, donde afuera de Israel hubo una crítica muy dura hacia Israel respecto de la cuestión humanitaria. En Israel fue mucho menor la crítica, pero hubo una lupa muy grande sobre Israel, sobre la cuestión humanitaria en Gaza. Te quiero preguntar primero cómo lo viste vos en Argentina y cómo ves vos que la situación humanitaria de Gaza. Primero, Johnny, no estoy de acuerdo con que en Israel fue menos crítica, no te digo la opinión pública, la intelectualidad, la academia. Los tres escritores más importantes de Israel, al menos de cara al mundo, que son Yuval Harari, David Grossman y Edgar Keret. Sí, es cierto, ellos tres. Por ahí ustedes conocen a otros, pero los más importantes, los más traducidos, cuando vos preguntás, no es que la gente conozca mucho, pero cuando preguntás en la academia, en los críticos de literatura, son esos tres. Los tres estaban en contra de Netanyahu. Y ninguno de los tres acompañó, por lo menos ni en un 20% a como yo acompañé el esfuerzo bélico de Israel. Son israelíes. Haaretz era el principal promotor y la principal fuente de información del antisionismo. En Argentina, para hablar en contra de Israel, se basan en Haaretz, no en diarios de fuera de Israel. Haaretz es el principal acusador de Israel como ejecutor de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que dice Haaretz de Israel. Y lo mismo dijo David Grossman. Sí, hasta julio del 24 era el único diario que hablaba de la cuestión humanitaria en Gaza. Después Idiota Cronot entró, pero hasta julio del 24. Julio del 25, perdón. Y son los más decisivos porque aquellos que quieren destruir Israel dicen, miren, los propios israelíes, ni siquiera los judíos, los israelíes lo dicen. Entonces, esa mirada también no solo existe en Israel, sino que es muy decisiva. Es lo que usa
la prensa antijudía para llevar adelante sus ataques. Usan a los escritores israelíes y a Haaretz. Esa es una. Te voy a decir mi perspectiva, que no es mayoritaria, lamentablemente. Por lo menos no es mayoritaria entre las celebridades judías. Sí, yo creo que es la mayor cantidad de judíos a secas, la comparten, pero no las celebridades, no los judíos famosos. Yo creo que Israel contestó con una humanidad y con una cautela que ningún otro país hubiera llevado a cabo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica encerró a toda su población nipoamericana. Ciudadanos japoneses americanos. Es cierto. Los internaron. No los mataron, por supuesto, pero los internaron en, no sé cómo llamarlos, campos de internación. Ujú. En Israel hay una minoría árabe que, sin haber manifestado claramente a favor de Israel, posterior al peor ataque, la peor masacre de judíos posterior a la Segunda Guerra Mundial, gozó de plenas libertades, como debe ser. Pero me refiero a que la respuesta israelí fue superior a la respuesta americana En la Segunda Guerra Mundial. Eso, y en cuanto al contraataque bélico en Gaza, es incomparable porque ningún país del occidente liberal sufrió un ataque de esta naturaleza. Ni siquiera las Torres Gemelas se pueden comparar. Israel estuvo existencialmente en peligro en el 7 de octubre, como lo estuvo en Yom Kippur. No es la primera vez. Ustedes recuerden que Moshe Dayan, durante las primeras jornadas de Yom Kippur, en el 73, dijo, esto puede ser la caída del tercer templo. Usó esa metáfora. Sí. Y yo en el 7 de octubre, repito, independientemente de la perspectiva, lo que sí es indiscutible que fue la peor masacre de judíos posterior a la Shoah, estamos hablando. O sea, que fue la peor masacre humana del siglo XX, la Shoah. La segunda fue el 7 de octubre. Frente a eso, la respuesta militar israelí fue moderada, fue cautelosa, con un intento de preservar vidas civiles que no tiene precedentes en respuesta al ataque que se sufrió. Y en cuanto a la tregua, que no es un proceso de paz, es una tregua, está funcionando sorprendentemente bien para lo que son las circunstancias, milagrosamente bien para lo que son las circunstancias. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de mediano plazo? Por ahora es un fracaso que jamás se sostenga en el poder. Yo no sé si usted tiene otra información. Hasta donde me alcanza la vista, jamás está administrando la franja Es de el Gaza. soberano. Es el soberano. Es el soberano. Estamos de acuerdo. Desde el 7 de octubre en Y adelante nunca entonces, es como si Hitler estuviera todavía en su búnker, liderando a Alemania desde el búnker. No, bueno, ahora pueden estar libres, digamos, por la franja de Pero Gaza, ahí, en mirá, cierto sector, en la mitad. Ahí te lo quiero preguntar, porque vos decís, capaz por milagro, antes también decías, como que a Israel no le queda otra más que... Pero yo veo que a veces no le queda otra más que hacer lo que quiere Estados Unidos, porque Israel muchas veces, de hecho había anunciado una nueva operación en Gaza para terminar con Hamas, había dicho Israel, Merkavot Guidón 2. En la ciudad de Gaza. Y nunca salió, y yo digo, hoy yo no sé si Israel puede hacerlo si quisiera, tampoco porque no tiene la legitimidad de Estados Unidos. ¿Vos lo ves así? Creo que tanto la alianza Churchill-Roosevelt como la alianza Trump-Netanyahu le exige a la parte más débil de ambas una serie de limitaciones, lo cual no quiere decir que haga cualquier cosa que la contraparte le pida. Son aliados y cada uno tiene sus necesidades existenciales. Yo creo que el ataque a Qatar, el ataque al liderazgo de Hamas en Qatar, sigue siendo un enigma y una situación muy fluida en la que no sé si alguna nos vamos a enterar cuánto permiso hubo de Trump, cuánta osadía hubo por parte de Israel, pero yo no creo, repito, no creo que sea una situación de vasallazgo, bajo ningún concepto. Es racionalmente o geopolíticamente imposible que Trump esté apoyando como lo apoya a Netanyahu sin que esto represente un rédito para Netanyahu. No, saquemos nuestras simpatías políticas. Es evidente que Netanyahu ha logrado beneficios geopolíticos y políticos internos incluso con esta alianza. Y también es indiscutible que Netanyahu no puede hacer lo que quiere. Pero yo te agrego
Johnny, que yo sospecho que Trump tampoco puede ser lo que quiere. No exactamente lo que quiere. Y los dos, y acá seguramente vamos a estar muy en desacuerdo, pero yo creo que los dos tienen principios. Yo creo que tanto Trump como Netanyahu tienen una mirada sobre lo que quieren del mundo que va más allá de su conveniencia y de su permanencia en el poder. Y que los dos se están tratando de manejar con las circunstancias, pero no hacen cualquier cosa. No es que Netanyahu está dispuesto a hacer cualquier cosa que le diga Trump. Y creo que el ataque al liderazgo de Hamás en Qatar es una de las pruebas de eso. Y cierro con esto. Del mismo modo que intentar matar a Mashal en Jordania fue... En los 90. Sí, eludir la doctrina Clinton. Claro. Y después tuvo que responder como podía, que fue matarle el antídoto. Mandar el antídoto. Porque habían atrapado a los agentes del Mossad. Claro. A veces las cosas salen mal, pero el político negocia con la fortuna, es decir, con el clima de época. Y no creo que haya ningún político que haya podido abstraerse de eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vos te quedás con nosotros un ratito Todo más. lo que ustedes quieran. Vamos a hacer un cortecito, así nos acomodamos acá porque tenemos que dejar la radio. Seguimos obviamente en nuestro canal de YouTube. Así que todos los que están escuchando en la radio, pásense a nuestro canal de YouTube donde vamos a seguir conversando un ratito más con Marcelo, porque está interesante la charla. Los que están en nuestro canal de YouTube ya les aviso, vamos a tener un cortecito, unos 3 minutos para acomodarnos. Mientras tanto pueden suscribirse al canal, darle like, comentar, todas estas cosas que ayudan a que el algoritmo nos vea. Vamos a hacer un cortecito, 3 minutos, y ya volvemos con mucho más Cara en Español. ¿Todavía no te suscribiste al canal? Todos los días, desde Israel, te traemos un resumen con las noticias más importantes. Pero no solo eso, vas a encontrar contexto, análisis y un enfoque claro, para que no te pierdas nada de lo que realmente importa. Hablamos de política, seguridad, relaciones internacionales, sociedad y Medio Oriente. Todo en un solo lugar. Porque informar no es lo mismo que entender. Si estás buscando un canal que no repita titulares, sino que los explique, este es tu lugar. Suscríbete ahora, activa la campanita y empezá a recibir todos nuestros contenidos. Este canal no es solo noticias, es una forma distinta de mirar lo que pasa en Israel y en el mundo. Suscríbete. Porque entender lo que pasa también es una forma de estar cerca. Querés escuchar a los protagonistas hablando en su idioma, pero entenderlo en el tuyo. Tenemos una lista especial en nuestro canal con entrevistas exclusivas realizadas en hebreo, con subtítulos completos en español. Voces que no suelen escucharse en los medios internacionales. Políticos, analistas, activistas, expertos en seguridad, académicos, periodistas. Todo en su idioma original, traducido con precisión. Porque muchas veces, lo que se dice en hebreo no llega a los medios en español. Y por eso estamos nosotros. Para acercarte a esa otra parte de la historia, la que no siempre ves ni escuchás. Entrá a la lista en nuestro canal, Entrevistas en Hebreo Subtituladas, y descubrí un lado de Israel que no conocías. La historia en primera persona. Con voz propia. Y en tu idioma.
¿Todavía no te suscribiste al canal? Todos los días, desde Israel, te traemos un resumen con las noticias más importantes. Pero no solo eso, vas a encontrar contexto, análisis y un enfoque claro, para que no te pierdas nada de lo que realmente importa. Hablamos de política, seguridad, relaciones internacionales, sociedad y Medio Oriente. Todo en un solo lugar. Porque Bien, seguimos con mucho más Canal en Español. Le agradecemos a todos por haberse quedado. A ver, estábamos hablando recién, Marcelo, de. Vos decías, seguramente en esto no vamos a estar de acuerdo. Vos decías, tienen una visión del mundo Netanyahu y Trump. Yo, honestamente, coincido. Creo que Trump y Netanyahu tienen una visión del mundo. Y te puedo sumar algo a la. Puede ser una conversación Sí, esto. obvio. En su momento, Joe Biden había dicho que no se compartían los mismos valores. Había un problema de valores compartidos en la época de la reforma judicial. Mirá, estamos muy conectados porque iba a decir lo mismo, me parece. Ah, bueno. Dale. No, porque me parece que Trump y Netanyahu sí comparten estos valores. Valores con la justicia, valores con lo que ellos entienden, la democracia, como ellos entienden el involucramiento con países de la región. No sé, ahora completá. No, eso, o sea, lo que te iba a preguntar era, ¿vos ves en ese sentido que solamente Trump podría haber llegado a una... Porque, por ejemplo, yo considero eso, solamente Trump pudo haber llegado a un acuerdo porque Netanyahu nunca le hubiera dado ese acuerdo a Biden. ¿Vos lo considerás así también? Creo que sí, definitivamente. Trump entendió, a diferencia de Biden y de Obama, que estaba luchando por la libertad del occidente liberal y que ese enemigo no buscaba una justicia territorial o libertad de culto o algún tipo de acuerdo económico medianamente viable, sino exterminar a Israel, a los judíos, como el primer paso para derrotar al occidente liberal. Y frente a eso lo tomó Trump como una guerra existencial, como fue la Segunda Guerra Mundial. En el año, ya no me acuerdo la primera presidencia de Trump, pero tiene que haber 2016. sido 2016. Sí, 16 al 20. Hubo un atentado contra una discoteca gay en la localidad de Florida, Norteamérica. Y Hillary Clinton, que era la candidata para suceder a Obama por el bando demócrata, y el propio Obama se refirieron a una tragedia que había ocurrido casi como si hubiera sido una catástrofe natural, como un tornado. Y Trump dijo, no vamos a permitir que el fundamentalismo islámico asesine personas en Norteamérica porque sean gays. Vamos a defender la libertad de todos en Norteamérica. Y yo ahí me sentí del lado de Trump, con sus modales grotescos, con su personalidad agresiva, cosa que no me gusta, pero yo estaba del bando de, yo voy a defender la libertad sentimental entre adultos contra el islamofascismo, esa es mi definición, contra viento y marea. Y Hillary y Obama nos lo decían, con toda su sofisticación, nunca se les escapa una palabra de más, pero no entendían qué guerra se estaba librando. Netanyahu y Trump entendieron qué guerra se está librando. Respecto de la justicia, que fue un tema dramático, no trágico, pero yo advertí sobre, para mí, la desproporción y las protestas que había. Yo le encuentro una... ¿Te referís a las protestas de la previas reforma? al 7 de octubre. Que había centenares de miles en la calle. Sí. Para mí, completamente desproporcionado. Fueron más masivas que la de los secuestrados. Claro. Sí, ni hablar. Mucho más masiva, lo cual ahí coincido completamente con vos. O sea, es completamente desproporcionado que todo un pueblo salga a la calle por una reforma judicial que para mí es completamente incorrecta y no por los secuestrados. Y además, aún yo no doy un veredicto sobre si correspondía o no ese tipo de reforma, pero aún si estás en desacuerdo, está la prensa, los diputados, una manifestación mucho más limitada, que no corte calles, etc. Pero yo sí le encuentro una relación parabólica con el caso de la Procuradora General del Ejército, que filtró a la prensa los nombres de supuestos acusados de transgredir los derechos de un terrorista detenido. Nombres y el video. Claro, eso es completamente inaceptable. Vos, por supuesto, podés procesar. Lo que no podés hacer es darle al enemigo
las caras y las identidades de tus soldados, porque filtrar a la prensa es filtrárselo a Hamás. Eso para mí habla no solo de un caso, que es un caso realmente muy estrafalario, porque esta mujer hizo creerle a la sociedad que se había suicidado, etcétera, pero el lugar que ocupaba en el estamento judicial solo podía haber ocurrido porque había una situación de mucha labilidad, de mucha fragilidad en el ámbito judicial. Y yo creo que eso merece la atención del Ejecutivo, merece la atención de la política, porque algo muy malo estaba pasando ahí. Para mí eso justifica por lo menos el debate. No digo decir sí, pero sí el debate. No era para salir a decir, Netanyahu hace esto porque se quiere quedar en el poder. Yo creo que no hay ningún primer ministro de Israel, y menos Netanyahu, que haya actuado de modo de modificar la justicia para él quedarse en el poder. Porque no coinciden los tiempos. Vos sos abogado. La posibilidad de juzgar a Netanyahu y de que llegue a pagar el mismo precio que pagó en su momento Olmert, o no mencionemos casos más truculentos, ¿no? Pero es imposible que él pueda liberarse de las acusaciones por medio de modificar la justicia. No, pero la sospecha es que Netanyahu lo que quiere es modificar a la justicia a gusto y piacere para que no pase nada, lo mismo que quería hacer Trump en su momento, lo mismo de lo que se le acusó a los populismos de izquierda en Latinoamérica, como por ejemplo a Cristina Kirchner, que también tuvo sus intentos y al final hoy está presa. Pero por supuesto, pero la diferencia es que Cristina Kirchner efectivamente podría haber logrado consolidar un estamento judicial a su favor y liberarse. En Israel eso hasta hoy, yo no le daban los tiempos. Y es mucho más, si vos querés acusarlo de buscar una tendencia política, que de salvarse él. Acá han metido presos desde presidentes hasta primeros ministros. No había manera, esa es mi opinión, de que fuera por ese lado. Sí, de que él podía concebir que la justicia israelí está muy izquierdizada, que tiene una mirada extremadamente, si querés, entre comillas, progre. Por ejemplo, cierro con esto para no ser muy largo esta parte, pues es bueno recorrer muchos temas. Yo creo que la guerra del Líbano del 82 entró en un bloqueo, no me sale ahora la palabra en inglés, en un stand-by, en stand-by, que permitió la supervivencia de Hezbolá y que esta guerra no termine nunca, en buena medida por culpa de la justicia israelí. Yo creo que Sharon y Begin renunciaron, no por el accionar militar del enemigo, sino por la justicia israelí, que fue completamente desproporcionada. Por la investigación de Sabra Yatila. Exactamente, por el Sabra Yatila y por el mero hecho de las bajas israelíes en el caso de Begin. Pero en lo judicial fue Sabra Yatila. Sí, la investigación de Sabra Yatila ordenó la renuncia de Sharon. No culpabilidad, pero sí responsabilidad, pero prácticamente fue la sentencia de renuncia para Sharon. Y para mí eso fue un error garrafal de la justicia israelí, que todavía hoy se está pagando. Por eso yo sí atendería a un debate al respecto. Recién comentábamos o mencionábamos a una expresidente de Argentina y me gustaría saber tu opinión de este cambio que está sufriendo para beneficio de Israel, Latinoamérica, Sudamérica, porque tenemos un presidente en Argentina, Javier Milei, que apoya a Israel con las manos abiertas, en Paraguay también, Ecuador, en Chile acaba de ganar. En Chile también. Vemos Bolivia también un cambio sustancial. ¿Qué está pasando con Sudamérica? ¿Se terminó la marea rosa? Es interesante porque pareciera que las mareas vienen con una dinámica propia. En primer lugar, este es un tema siempre interesante de reponer sobre el tablero. Yo soy 100% argentino y 100% judío. Y no encuentro ninguna contradicción entre amar profundamente a Israel y amar profundamente a mi país. Y son países complementarios, se realimentan porque los dos tienen como esencia la libertad. Los argentinos judíos, los argentinos de todos los credos, para ser profundamente argentinos tenemos que decir 3 veces la palabra libertad, que está en nuestro himno. Y el pueblo de Israel es el pueblo de la libertad, es el pueblo del éxodo. El himno israelí es Atikva, la esperanza. Pero lo que nos define como pueblo a los judíos es la libertad. De modo que soy 100% argentino y 100% judío, y es una defensa exponencial de la libertad. No hay ninguna contradicción. Ese es un punto. Cuando Argentina e Israel son aliados, esa identidad
productiva y proactiva, todavía es más gozosa. Hay un elemento milagroso. ¿Cuál es el elemento milagroso? En el mundo, electoralmente, defender a Israel es un problema, porque buena parte de la academia y del mundo artístico es antisionista. Eso es una paradoja, un elemento irracional del antisemitismo que permea estos sectores. Y además eso se une con el clásico antisemitismo de lo que llamaríamos los sectores reaccionarios, si querés. Okay. Que para mí son mucho más parecidos de lo que parece a simple vista. Entonces, un presidente suele limitarse, si está a favor de Israel, suele limitarse en exponerlo. Pero Milei lo puso casi como un argumento de campaña. Hizo campaña con la bandera de Israel. Yo Definitivamente. nunca lo vi en mi vida. Eso es único, es único. Su Y ganó. Su primer discurso habló de Hanukkah. Sí. Najón. Y ganó. Ganó con eso, que parecía imposible. Todos los grandes gestores del Consejo Político, yo creo que en gran medida venden humo, porque a nadie se le hubiera ocurrido que con eso iba a poder ganar, menos a mí. Menos a mí. Claro. Ahora, ganó con eso. Entonces yo lo que digo es al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. ¿Tiene una explicación racional? Yo todavía no la encuentro. Pero es lo que más le conviene al país, indudablemente. No tengo ninguna duda. A Argentina le conviene aliarse con las democracias liberales. Y la garantía hoy del triunfo del occidente liberal, cuando hablo del occidente liberal, es libertad de expresión, libertad de circulación, igualdad entre el hombre y la mujer, derecho a la asociación sentimental libremente electa entre adultos de todo tipo, etcétera, etcétera. Eso es solo si triunfan Israel y Estados Unidos. Y en eso Milei, Kast, el nuevo presidente boliviano, tiene una coincidencia. Vos me podés decir que habrá elementos de estos líderes que no están del todo en consonancia Con esas libertades. con esas, no del todo, porque no pasó nada malo, nada. No, bueno, en Estados Unidos hay grupos bastante preocupantes, los Proud Boys, grupos que Trump no se anima todavía a 100%, condenar. pero no hubo una sola persona que fuera presa o que viera limitados sus derechos por alguna de las libertades que estuvimos exponiendo. Claro. También aparecieron Tucker Carlson Claro, y otros... Nick ¿cómo Fuentes. llamarlo? Ku Klux Klan, apareció Ku Klux Klan, que yo los creía realmente neutralizados, reaparecieron, son los nazis, así en toda la línea de la vieja escuela. Son un nuevo peligro. Pero la afluencia de Latinoamérica y el apoyo de Latinoamérica, para mí por ahora es indescifrable, pero no hago más que celebrarlo. Y que siga por muchos años más. Y siempre atentos a estos elementos que pueden poner en duda algunas de las libertades que defendemos. Y en ese caso no tenemos más remedio que decimos, hasta acá te acompaño, y en esto No. yo no solo no te acompaño, sino que si vos me pones una represión a la libertad de expresión, por ejemplo, y te la agarrás con un periodista solo porque dijo algo que no te gustó, y no voy a tener más remedio que buscar a otro líder para seguir, por más que los demás sean peores, hay algunos principios que para mí no son negociables. Vos sabés que a mí... una Eso, vez- perdón, sí. que todo lo demás, aún con cosas que no nos gustan, Petro es peor. Claro. El peor de todos. Hay algo que estabas al aire, ¿no? Hay algo que Si claro, subo si subís esto- el volumen. Hay algo que yo como que escuchaba mucho de muchos sectores de izquierda de Israel, que era en 2016 estoy hablando, que era hay políticos como Duda en Polonia, obviamente Erdogan en Turquía, Trump en Estados Unidos, que les gusta mucho, el presidente de Hungría, que les gusta mucho Netanyahu, les gusta mucho Israel por una cuestión, que es, Israel es una sociedad que es vista por Occidente como democrática, pero que está altamente militarizada y que tiene una situación bastante compleja respecto de Judea y Samaria, donde algunos lo definen como apartheid, otros lo definen como ocupación militar, otros lo definen como territorios en disputa, pero es una situación compleja, porque no todos son ciudadanos de Israel, Israel a veces ejerce jurisdicción ahí, etcétera, etcétera. La
La pregunta es si vos ves que puede ser que la cercanía entre Israel y Estados Unidos hoy en día y ciertos países europeos responde más a estas cuestiones que son más parecidas a los sectores que no nos gustan de esa derecha extrema, o si realmente ves que es una cuestión de valores, de los valores liberales. En el caso de Trump y Netanyahu no tengo duda que son los valores liberales, no tengo dudas. Ahora, cuando vos me decís Orbán y otros líderes europeos, ahí hay que hilar fino. Por ejemplo, ahora yo no me acuerdo el nombre, pero de un líder holandés que ganó las elecciones. El anterior, sí, el que tuvo que renunciar. No llegó primer ministro, sí. Que evidentemente defendía la libertad de elección sentimental en Holanda y defendía los valores básicos de la democracia holandesa. En Holanda mataron a un director de cine, Van Gogh de apellido, porque hizo un documental sobre una mujer musulmana que había decidido abandonar. Bueno, está el caso de Charlie Hebdo también. Bueno, en Francia, por supuesto. Pero en ese caso, ese líder, del que no me acuerdo el nombre, neerlandés, evidentemente se asocia con Israel en defensa de las libertades básicas contra el islamo-nazismo. Orbán, yo no estoy tan interiorizado de cuál es su rol concreto como primer ministro de Hungría, pero no me preocupa. Me preocuparía si vos me dijeras, bueno, tal político cometió una masacre y Israel no tiene más remedio que apoyarlo. No es el caso. Puede ser de lo que se considera reaccionario, no me influye demasiado, y yo sí estoy dispuesto a jugar el juego de la geopolítica, de no escandalizarme con facilidad. Cuando nos tengamos que escandalizar porque es ineludible, porque la sangre está sobrepasando la bañera, bueno, diremos, acá hay que poner un límite. Claro. Por ahora, que sea Orbán, el otro, tampoco es que pasen cosas tan graves en Hungría, ¿no? Tenemos la suerte de que la sangre no llega al río, entonces no me preocupo. Estamos demasiado preocupados acá como para que además tener que andar haciendo, tomar la lista de quién se está portando bien afuera. Pero, y hablando de estas preocupaciones, ¿te preocupa el antisemitismo que hay en el mundo? Por ejemplo, en hechos violentos y atentados terroristas como el de Australia hace unos pocos días, o situaciones que han pasado en Europa, también en los Estados Unidos, Canadá. Pero estoy convencido en un 100% que eso no tiene relación con la retaliación israelí, sino con haberse cebado con el éxito que tuvo Hamás el 7 de octubre del 23. ¿Crees que a veces los actos de antisemitismo están incentivados por los propios gobiernos? En España sí. Pedro Sánchez es Torquemada, es la Inquisición. Pedro Sánchez quiere exterminar a los judíos, no tengo ninguna duda. Y, por ejemplo, cuando atacaron a los ciclistas israelíes, que son las leyes de Nuremberg, es el comienzo del nazismo en España, es porque Pedro Sánchez alentó el pogrom. Macron es un cobarde. Macron lo digo en términos políticos, ¿no? A mí me resultó también repugnante que la esposa de Macron fue a un abogado para demostrar que es mujer. No, porque en Estados Unidos le habían hecho... Sí, pero ¿cómo vas a aceptar esa humillación? No, yo soy varón, yo soy mujer. No, eso no se lo tengo que demostrar a nadie. Es el mínimo de dignidad humana. Pero con ese marido no me extraña porque en cualquier momento Macron va a poner un registro de que las personas tenemos que demostrar que somos seres humanos. Macron es Vichy, Macron es Pétain, es la alianza con los nazis. Eso sí permite que se repita lo de Charlie Hebdo. Creo que frente a los nazis no hay posibilidad de negociación y nosotros estamos con la democracia liberal y contra el islamo-nazismo. Macron no está en ese grupo. Los que sí están, con más tibieza por ahí, pero está del lado de la libertad, Giorgia Meloni, definitivamente Trump, pero son pocos los líderes europeos hoy que están a la altura del conflicto que se plantea en el mundo. Lo de Sydney, ahí yo les pido que reflexionemos. El atentado contra la Embajada de Israel, el atentado contra la AMIA, fue antes de que Netanyahu retaliara por el 7 de octubre. Y lo de Sydney definitivamente no es por lo que haya hecho Israel en Gaza, es por lo que hizo Hamás en el sur de Israel, los podemos matar. Estamos viendo que los judíos de
que ganaron la guerra de los 6 días son también vulnerables. Aprovechemos este momento para matarlos. Yo creo que en eso está basada la ola antisemita actual. Y agrego que tienen la convalidación de lo que antes se conocía como la izquierda. Ingentes cantidades de universitarios, de académicos y de judíos que los acompañan y que dicen, bueno, lo que se enseña es comparable con lo que hace el ejército de Israel. Lo que hace Hitler es comparable, literalmente es esto lo que dicen. Y lo que hace Hitler es comparable con lo que hace Mordejai Enelevich. Bueno. ¿Con Mordejai Enelevich? Claro. No, es una locura. Bueno, es lo que dicen. Básicamente dicen eso. Bueno, ustedes los judíos en el gueto de Varsovia también mataron alemanes. Eso es lo que están diciendo. Es eso. Ahora, hay algo que a mí me preocupa del mundo y me interesa conversarlo contigo. Que yo veo que hay una especie de concentración respecto de la cuestión del Islam, particularmente en Europa, se habla mucho de los inmigrantes, en Estados Unidos también. Y de repente cuando uno ve estos atentados, el otro día también hubo 2 arrestados en Londres, creo, eran personas que se habla de que ISIS los entrena, de que hay logística, Israel insistía con la cuestión de Irán. Digo, hay una cuestión que excede a los inmigrantes sí o no. Y pareciera ser que estamos mirando la procedencia y la religión de unas personas que pobres no tienen donde caerse muertos. Digo, nos quejamos de cuántos inmigrantes vinieron a Europa, por ejemplo. Y uno dice, ¿qué querés? Si los sirios vivían en un lugar donde les estaban gaseando su propio gobierno. Siento que estas nuevas ideologías, y por eso lo quiero compartir con vos para charlarlo, Sí. como que de repente llevan, no sé si es el valor del individualismo al extremo o de decir, no, en nombre de la libertad, bueno, si hay otros que se están muriendo de hambre, que no vengan a mi país, que se mueran de hambre allá. No, ¿eso cómo lo ves vos? No sé, a mí me preocupa. En primer lugar, creo que la solución no puede ser que todos vivamos en las democracias que funcionan y que la solución a las crisis del mundo sea que todos nos concentremos entre Estados Unidos y Europa Occidental. Claro. No es una solución viable. La solución necesariamente tiene que ser que haya contingentes humanos distribuidos por todo el planeta y que todos respeten los derechos humanos básicos. Ese es un punto a gran escala. Ahora, hay un tema muy puntual. Yo no creo que el problema sea el Islam. Yo creo que el problema es el islamo-nazismo. Y el islamo-nazismo no está basado en la etnia. Yo no sé ni de qué color son las personas. Nunca me importó. Tampoco me importa cómo rezan. Yo no rezo, personalmente. No rezo. No me importa cuál es el culto de cada persona. En el mejor sentido, lo digo. Que cada uno Sí, que haga lo que quiera. No tengo ningún problema. No creo que sea que el Corán sea el problema. Para nada. Creo que el problema es el islamo-nazismo. ¿Qué es el islamo-nazismo? Fue la alianza entre Amin al-Husseini, el mufti de Jerusalén, y Hitler en Berlín en 1941. Se reunieron, Claro, literalmente, y se propusieron exterminar a los judíos y a las democracias liberales. Lo intentaron. Fue parte del esfuerzo bélico. La hermandad musulmana sigue estos. Claro. Qutb, el otro que no me acuerdo cómo se llama, Irán tiene esa ideología. Irán no es el Islam, es Irán. Al-Qaeda, Boko Haram, Hamas, Hezbollah, tienen esa ideología. Y ahí tenés un problema, que es que no hay líderes relevantes en el mundo islámico que digan con toda claridad, estoy a favor de la existencia de Israel. No, Bueno, hay muchos que hicieron paz con Israel. no solo hicieron Egipto. paz, también en este país hay musulmanes que forman parte de las IDF Sí, y también. que cumplen con la lealtad del Estado judío y defienden la existencia del Estado judío. Pero en términos numéricos y de cualitativos también, no hay grandes líderes musulmanes que digan con toda claridad. Y tenés también la contraparte de que muchos judíos dicen, no les podemos exigir eso. Sí, del mismo modo que los judíos estamos obligados a respetar cualquier democracia en la que somos residentes o nativos o lo que fuera, claro. todos estamos obligados para que no importe nuestro culto a lo que ecuménicamente tenemos en común, el respeto por los derechos humanos y por las democracias liberales. Eso no está sucediendo en el mundo islámico, no está sucediendo. Es una falencia importante, que yo no creo que tenga que ver con la religión. Hoy, post acuerdo de Abraham, ¿también crees que no está sucediendo? No está sucediendo. No, a grandes rasgos no. Hay acuerdos geopolíticos muy valorables,
pero no hay líderes que lleven eso a conformar una ideología expansiva, en el mejor sentido. Pero te voy a decir algo muy puntual de lo que vos me planteás, por el individualismo o como cierta discriminación, no lo creo. Una cosa es la inmigración, es ir a instalarte, siempre hablamos de las democracias liberales, ¿no? Sí. A instalarte en un mundo libre y participar de esa sociedad con tu singularidad, sin que te aculturicen ni aculturizar. Otra es impedir que se festeje la Navidad, matar a un artista o proclamar que vos querés imponer la Sharia en Londres. Eso no es inmigración, eso es invasión. Y si vos me preguntas, ¿creo que hay una invasión disfrazada de inmigración? Sí, yo creo definitivamente que sí. Que lo de Sydney es una evidencia de eso. Que los ataques de Charlie Hebdo, los ataques que sufrieron en el metro de Inglaterra, los ataques con camionetas que sufrieron en Alemania, no son uno, no son dos, no son excepcionales, es parte de un movimiento. Y ese movimiento es una invasión. Y hay que admitirlo. Por lo menos esa es mi perspectiva. Pero ahí donde yo digo, Argentina tuvo 2 atentados en 2 años. Sí. Y ahí no hubo una invasión. No. Eso fue un extremo de, ¿cómo llamarlo? La invasión es en Europa, básicamente. Pero han tendido sus redes, no numéricamente, pero sí cualitativamente, en toda Latinoamérica. Con la Venezuela de Chávez, con la Bolivia de Evo Morales, claro. Con el Ecuador de Correa, había alianza geopolítica militar con Irán. Sí, sí. Y ahí tenés parte de la invasión. De hecho, llegaron muy lejos. Nicaragua, Venezuela y en cierto sentido Cuba están sostenidos por la República Islámica de Irán. Te quiero preguntar un poco porque nos van quedando más o menos 10 minutos. Si para vos está bien. Yo hasta la hora que vos, hasta que no ardan los velos. Total, acá no se festeja la Navidad, ¿no es cierto? Exactamente, acá así que no, podemos seguir no. hasta el 25. Tengo una pregunta para vos relacionada con el periodismo y con lo que comentabas antes del diario Haaretz, de la filtración de la fiscal general. Y me interesa charlar con vos porque sos un periodista y con bastante experiencia. Vos decías el antisionismo, el antisionista o el nazi o el antisemita agarra lo que dice el diario Haaretz y lo utiliza para odiar a Israel. O por ejemplo, la fiscal militar filtra este video y obviamente se utiliza eso para decir, miren cómo se violan soldados. Exactamente. En ese sentido, mi pregunta es, ¿lo que está mal ahí es el diario, lo que está mal ahí es el periodismo que cubre esta cuestión, digamos, para vos? Definitivamente hay que respetar la libertad de expresión, eso es lo primero. Tiene derecho a escribir esas barbaridades a Haaretz. Está pésimo. Lo que escribe Haaretz para mí son libelos. ¿A pesar de que sea fundado? No, yo no lo creo fundado, no. Es una perspectiva más que los hechos en sí. Es el titular más que los datos. Por supuesto, vos podés decir, murió tal cual tanta cantidad de personas, murieron civiles indefensos, etc. La manera en que lo escriben es un libelo. Yo lo leo, me cuesta, pero lo leo. No te digo que ahora menos, pero durante buena parte del conflicto lo leí diariamente. Tendríamos que ver cada noticia en particular. Pero titulan como, por ejemplo, tituló David Grossman, que es un artículo, no es un periodista. No es un artículo periodístico. Sí, es de opinión. Es de opinión. Pero David Grossman dijo literalmente genocidio. Sí. Y Haaretz tiene en el diario Haaretz se acepta que se utiliza para genocidio para gas. Usan esas adjetivaciones. En un momento, el responsable, el propietario de Haaretz pidió disculpas por una de sus expresiones. Esas expresiones, por las cuales reconozcamos que pidió disculpas, algo hizo mal, se repiten, se multiplican, y no son datos concretos. Por ejemplo, vos me decís lo del artículo del Bill, de Netanyahu, que es bastante confuso. Sí. Yo, si lo miro ampliamente, primero es indiscutible el dato que vos estás dando, es indiscutible. Después tenés que hacer con microscopio, porque es una noticia muy complicada, pero es una noticia que admite sospechas, no hay ninguna duda de eso. Si yo lo miro a grandes rasgos, te puedo decir, Nixon
cayó por algo un poco más grave, no mucho más grave que lo del Bill, pero yo hubiera preferido que Nixon siga en el poder por lo buen presidente que fue y que pagara otro precio. Tiene que pagar un precio, pero otro precio. Esto del Bill lo han hecho casi todos los primeros ministros de todo el mundo. Es decir, filtrar una noticia, incluso a veces que está en el borde de la realidad o inventada. Lo han hecho. Sí. No lo exonera. Si vos lo agarraste, buena suerte con eso, amigo. Matufia descubierta. Tenés todo el derecho del mundo a hacerlo. Exactamente. Ahora, no estás diciendo que mató a alguien, no estás diciendo... No. Es un clásico dato por el cual puede caer un gobierno, mucho menos grave que otro, pero lo agarraste y lo agarraste, no te puedo decir nada. Ahora, Aretz no es que agarró eso, es que murió tal civil palestino y lo convierte en eso, en Aretz, la masacre de Katyn en Polonia. Guidón Levy, que es un periodista del que hablábamos ayer. Guidón Levy él escribe todas las semanas artículos de 2 páginas sobre 2 palestinos muertos en Cisjordania o en Judea y Samaria. Y la gran postura contra Guidón Levy es: esto se utiliza para usar antisemitismo. Y yo digo, de entrada, alguien por lo menos se está ocupando de cubrir esta cuestión que nadie más se cubre. Por eso te pregunto si el problema es el periodista o el que lo utiliza. Hay algo que se llama aura. Sí. Yo lo leí, ahora no me acuerdo qué autor, pero que lo definía literariamente, que a mí me sirvió mucho. Por supuesto, no todo es el aura, porque si no somos supersticiosos o estamos en la metafísica. Y acá es una combinación, un maridaje entre lo que realmente ocurre y cómo lo contamos. Cómo lo contamos nunca puede transgredir lo que ocurrió. Lo que ocurrió es sagrado. Caín mató a Abel. Nosotros acá tenemos nuestros soldados muertos, cada uno tiene un nombre. ¿Está muerto o está vivo? Eso claro. Es un dato. Después puede decir, no tendría que haber estado ahí. Estuvieron mal, pero ¿murió o no murió? Esos claro. Son los datos. Ahora, ¿cómo lo contamos? Las bajas durante la guerra del Líbano, del 82 habló, se contaban de un modo que parecía que eran muertes inútiles. Pero eso ya es el relato. ¿Por qué es inútiles? Porque las madres del dolor y el periodismo decían, nosotros no tenemos que estar en el Líbano. Claro. Entonces, cada uno que cae sí. Podría no haber caído. Y Begin es culpable de que caigan. No está defendiendo al país. No sabemos por qué, está poniendo a nuestros hijos en peligro. Eso es como lo contás. Sí, eso es un parte de relato. Eso es como lo contás. Yo creo que era ineludible la guerra del Líbano. Y la realidad para mí lo demostró. En alguna cosa me equivoqué, en esa no. Ahora, el aura de Aretz es siempre contra Israel. Siempre contra lo que sea que haya Israel. Por supuesto, mucho de lo que dicen, el 90% son datos. Ya vimos que no todo porque tuvo que pedir disculpas. Pero el modo en que relatan los datos casi son tan importantes como los datos en sí. Y también la circunstancia que vive el país. ¿Qué enfoque vos le das a esta realidad que estás narrando? Yo creo que la de Aretz es completamente nociva. Si vos me preguntás, yo creo que están más cerca de nuestros enemigos que de nuestros amigos. Una vez dicho eso, ¿haría algo para impedir alguna...? No. Aretz tiene la misma libertad que los diarios que a mí más me gusten, y eso es lo que tiene que ocurrir desde acá hasta el final de los tiempos. No sé si lo preguntaste cuando me fui, pero hablando de los medios y Gaza, la guerra, desde Israel se impidió el ingreso de periodistas extranjeros dentro de la franja de Gaza en el transcurso de esta guerra. ¿Tenés alguna opinión formulada sobre esto? Sí, estoy de acuerdo con Israel. Yo creo que la guerra de Gaza, todavía hoy, sobre todo cuando había rehenes en Gaza, tiene que ser atendida como la prioridad de salvar las vidas de los rehenes. Y cualquier interrupción al respecto tiene que ser evitada porque la vida está por encima de la libertad de expresión. Ahora, ¿cuánto puede durar eso? Y por ahora me parece que es un tiempo prudencial. En algún momento esa restricción tendrá que, me salen las palabras en inglés, pero tendrá que remitir, tendrá que mitigarse, y por supuesto el principio general es que entre la prensa a todos lados para investigar todo lo que quiera. Pero si vos me preguntás, y esto es aura, ahí tenés, ¿cuál era la intención de Netanyahu? ¿Impedir la difusión de la verdad o proteger la vida de civiles en Israel? Yo creo que yo me inclino
porque pesaba más proteger la vida de los rehenes y los civiles de Israel. Vamos a ir terminando porque nos quedan dos minutos más, pero quiero preguntarte vos contaste cómo lo ves a Israel cuando empezamos a charlar, si te vas con algo que vos te llevás para Argentina de acá, de lo que vos ves. Creo que son dos situaciones contradictorias. Yo creo que este país es un milagro que han construido. Hoy fui a Yad Vashem una vez más y siempre cuando salgo me pregunto qué es más increíble, lo que acabo de ver en el museo, es la masacre, el genocidio, o que los que sobrevivieron a eso, porque salís a una promenada y Claro. se ve todo Jerusalén, o que los que salieron de ahí han construido el Esto. país que vemos. Y más increíble es lo que se construyó que el golpe que nos asestaron. El hecho de que este país sea lo que es un milagro, es inexplicable racionalmente. Pero al mismo tiempo yo veo que, igual que en el resto del mundo, buena parte de la academia y del periodismo israelí no comprende la batalla que estamos librando. Y eso me produce una enorme preocupación. Del mismo modo que he tomado la precaución de no tener ningún espacio decisional, también yo tengo una gran limitación, que yo no vivo acá. Son ustedes los que están construyendo este país. Como la mayoría de los judíos todavía no viven acá, la mayoría de los judíos todavía, pero falta poquito, pero yo creo que las cuentas todavía no dan. Todavía creo que es afuera, sí. Sí, sí. Todavía creo, por ahí me equivoco, Sí, sí, pero sí. están muy y todos hablan, y yo he escuchado, vos no podés hablar porque no vivís acá, pero si otro le da la razón, le dicen, no se lo señalan, entonces me permito también hablar. Yo creo que al milagro de lo que han hecho con este país, y ustedes están incluidos, son protagonistas, lo hacen todos los días, hay que agregarle la perspectiva. Cuando se le agregue la perspectiva, y yo no te digo en la diáspora, en Israel, yo quiero que haya un David Grossman que piense como yo. No quiero que David Grossman piense como yo, pero uno que tenga esa relevancia, un Edgar Keret, uno, no dos, no tres, dejalo que estén, Yuval Harari, Edgar Keret, David Grossman, que digan sus chorradas, dejá que digan todos los días sus chorradas. Gran escritor David Grossman, no así Yuval Harari, que me parece un vendedor de humo, pero David Grossman me parece un gran escritor, excelente escritor, pero dice chorradas. Yo quiero que aparezca una diversidad. Yo tengo el portal Easy de streaming israelí. El 99% de las ficciones y de los documentales son progresistas. Yo los dejo a todos, me encantan, pero poneme 5 que piensen como yo, 5, no 95. Eso es lo que a mí me preocupa, y que si no logramos generarlo, no apagar nada, generar 10 películas que estén a favor del ejército de Israel. Pues todas las que están en contra de la guerra del Líbano ya las vi. Ahora, dame una de Rambo, una. Claro. Los norteamericanos tienen 30, 30 y 30. Todo Nosotros Rambo. son 80, ni siquiera 90 contra 10. Eso me preocupa. Y cuando logremos eso, yo creo que vamos a tener un mundo mucho más pacífico. Para nosotros e incluso para los que dejen de ser nuestros enemigos. Para terminar, Birmacher se hace cuento. Ah, mira, me estaba olvidando. Sí, ¿no? Mirmacher se hace cuento en vivo. En vivo. En vivo. No sé si es la 6ª o 7ª vez que voy a actuar en Israel. Yo tengo un show donde interpreto mis cuentos, los actúo. Siempre lo hice en el Instituto Cervantes, en Tel Aviv. En Tel Aviv. Sí, Pero ahora para la fiesta, si está cerrado, entonces lo voy a hacer en Haifa, en una Kiryat Yam, Kiryat Yam. muy cerca de Haifa, Kiryat Yam. Es como un Merkaz Klitá. Mirá, nos ve mucha gente de Haifa. De Así hecho, que Dani Meir Ahí, está ahí al lado. es este domingo 28 de diciembre a las 7 de la tarde en Kiryat Yam, el Merkaz Klitá de Kiryat Yam. Son mis mejores cuentos. Yo hace 15 años ininterrumpidos que publico un cuento en Clarín, todos los sábados. Sí. Los mejores de esos cuentos, 6, 7, con música intermedia, y los pongo en escena, nos reímos, lloramos, nos quedamos pensando. Birmacher se hace cuento en vivo, Kiryat Yam, domingo 28 de diciembre, 7 de la tarde. Ahí está, este domingo, ¿eh? Este domingo Ahora. no se mezclen. Te hago una pregunta corta. ¿Y si escribiste un cuento inmediatamente después del 7 de octubre? ¿Escribiste Sí. algo sobre eso? Sí. ¿Y más o menos cómo fue ese proceso? Hay situaciones de la realidad que me lleva años procesar para que se conviertan en una ficción.
Y hay otras que por algún motivo impactan inmediatamente en mi corazón de escritor. Ten en cuenta que yo escribo artículos periodísticos y yo en la radio, yo tengo un programa en Radio Mitre, que se llama Viaje al Centro de la Noche, que aprovecho para decirles, firmé contrato para todo el 2026. Así que vamos a seguir siendo colegas radiales. Tengo la posibilidad de hablar de política, en la tele, en el diario, escribo artículos, pero escribir cuentos es otro métier. Y el 7 de octubre fue uno de esos eventos que yo lo manufacturé como literatura inmediatamente. Y estuve en Israel en octubre del 2024, que se cumplía un año, y eso fue ineludible para mí. No tengo una explicación aritmética, pero sucedió. Pero sucedió. Sí. Bueno, lo leeremos, lo veremos y lo veremos en Haifa. A todos, ya les digo, en Haifa, el próximo domingo 28 en Kiryat Yam. En Kiryat Yam. En el Merkaz Klitá de Kiryat Yam, entonces, el próximo domingo 28 a las 7 de la tarde. Así es. 7 de la tarde. Marcelo, gracias por venir. Y para buscarlo, googleen Birmacher Kiryat Yam, Birmacher se hace y ahí aparecen cuento. todos los datos para conseguirlo. Gracias a ustedes por invitarme, siempre un placer y repito, una gran emoción porque hemos hablado varias veces a través de la pantalla y vernos es muy distinto. Es distinto. Gracias. Es distinto, gracias a vos. No, gracias a vos, Marcelo. Nos vamos, hasta acá llegamos, nos vamos a reencontrar el día de mañana. No olviden seguirnos en redes sociales, obviamente también en YouTube, suscribirse al canal, etcétera. Mañana será un día de muchas más noticias, hoy fue un día de más charla, más introspección. Gracias, Marcelo. Chau, Eddie. Chau, chau. Chau.